Un saludo para todos mis queridos hermanos, mis queridos amigos en la fe que siempre están pendientes de las meditaciones y de los consejos de la palabra de Dios que se transmiten por medio de esta página. El Señor pueda bendecirles siempre y el Señor pueda poner siempre ese deseo en su corazón para escuchar su palabra. En esta oportunidad que el Señor nos concede de meditar en las Sagradas Escrituras, queremos que el Señor nos dirija, que el Señor pueda iluminar nuestra mente para que podamos comprender el consejo que hoy vamos a meditar, ¿verdad? Para todos los queridos hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje a estas horas del día, esperamos que el Señor pueda obrar en sus corazones y pueda este mensaje ser de mucha bendición en cada uno de nuestros corazones. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición a nuestro Dios por el mensaje que vamos a meditar en estos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora que queremos meditar en tu palabra, elevamos nuestros pensamientos hasta el trono de tu gracia por medio de esta oración para pedirte, Señor, que puedas dirigir nuestra mente y nuestro corazón en este momento. Que tu palabra que vamos a meditar sea de gran bendición y ayuda espiritual en nuestra vida. Bendice a todos los queridos hermanos que van a escuchar este consejo, a los queridos amigos también. Ayúdales para que ellos puedan tomar la decisión correcta antes que sea demasiado tarde. Pedimos que este mensaje sea de mucha ayuda para que podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, para que podamos verdaderamente comprender qué necesitamos hacer para un día alcanzar la salvación. Bendice, Señor, este mensaje a todos los que lo van a escuchar y permite que sea de mucha ayuda en cada uno de nosotros. En Jesús te lo agradecemos y te pedimos todos estos favores junto al perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como decíamos al principio, es un privilegio el que el Señor nos concede el poder meditar en su santa palabra, ¿verdad? Él sigue dando oportunidad y en esta ocasión pues vamos a meditar en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a meditar en lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio muchos consejos, inspirado por el Espíritu de Dios, él escribió. Y ahí nosotros encontramos en el libro de Romanos muchos consejos que lamentablemente muchas personas, muchos cristianos, muchos profesos cristianos que profesan creer en Jesús, que le sirven a Él, han tergiversado lastimosamente las palabras del siervo de Dios. Y en esta oportunidad vamos a retomar una de las preguntas que el apóstol Pablo se hizo. Y le hizo también a sus hermanos. Y en el libro de Romanos, su capítulo 6, en su versículo 15, nosotros encontramos acá dos preguntas y en las mismas preguntas, él mismo da una respuesta. Y en el libro de Romanos 6:15 leemos lo siguiente. ¿Qué pues? Es la primera pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego contesta, en ninguna manera. Queridos hermanos, hoy en día se escucha decir muy a menudo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es por eso que en esta oportunidad hemos titulado esta corta meditación La ley y la gracia. Y vamos a retomar precisamente este pasaje de las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque la suposición de que estar bajo la gracia significa que el creyente está ahora en libertad para desobedecer la ley moral de Dios con impunidad es tergiversar completamente todo el propósito en el plan de salvación. Todo el propósito de Dios en el plan de salvación queda totalmente quebrantado y tergiversado por la supuesta creencia que estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia, queridos hermanos, han sido inseparables. Y siempre han ido juntas, van de la mano en toda la historia y en toda la época de la humanidad. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia han ido
juntas, son inseparables, van de la mano. Lamentablemente, hoy el hombre ha querido separar cada una de ellas y ha hecho creer que solamente una es necesaria y la otra no. Por esta razón, hermanos, nosotros tenemos que meditar profundamente en la palabra de Dios. Para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, que le hemos aceptado, hemos profesado aceptarle, seguirle y obedecerle, tenemos que estudiar completamente las Sagradas Escrituras. El libro de Romanos nos lo pide y Pablo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque acá en Romanos 6:15 dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Pablo mismo describe en su epístola a Timoteo exactamente a los hombres que están bajo la ley. Y en la carta a Timoteo, él los llama y los reconoce como transgresores. Y él les dice, son transgresores de la ley. Los llama transgresores, desobedientes, pecadores impíos, profanos, homicidas, adúlteros y todos los que se apartan de la sana doctrina. El apóstol Pablo dice que están bajo la ley. Pero a los que se complacen en la injusticia, no les es agradable ver su deformidad moral. No aprecian este fiel espejo porque les refleja sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus pecados, contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová. En vez de entrar en una guerra contra la maldad, contra el pecado, contra su pecaminosidad, entran en guerra contra la santa ley de Dios. En vez de negar sus pecados, en vez de rechazar sus pecados, ¿qué es lo que la humanidad entera está rechazando hoy en día? Está rechazando aquello que les hace ver sus pecados. Está rechazando aquel medio que Dios ha dejado para que el hombre se vea cómo es en su condición espiritual. Y el apóstol Pablo a este tipo de personas le llama como transgresores, como desobedientes, como pecadores. Y en vez de rechazar los pecados que hay en sus vidas, en vez que nosotros rechacemos nuestros pecados, rechazamos ese fiel espejo que Dios nos ha dejado para que veamos realmente cómo estamos ante su presencia. La ley de Dios, queridos hermanos y amigos, es un espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter. Está muy claro en las Sagradas Escrituras que por medio de la ley nadie será salvo. La ley no fue dada para que el hombre alcanzara la salvación. La ley solamente fue dada para que el hombre se viera su vida espiritual, que se dé cuenta cómo es su condición delante de Dios. Es nada más un espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter, para que al ver sus defectos por medio de ese espejo, que es la santa ley de Dios, se dé cuenta que necesita un Salvador y vaya hacia nuestro Señor Jesús, que es quien puede salvarle, perdonar sus pecados, limpiarles de toda maldad. Y Pablo resalta algo en este pasaje y dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es la gracia? Porque hoy se dice y se escucha decir que hoy estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Pero tenemos que comprender nosotros qué es la gracia y desde cuándo surgió la gracia de nuestro Señor Jesús. Pues la palabra traducida gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Es decir, queridos hermanos, que la gracia que Dios da a nosotros, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestros pecados lo merecen. Esta es su bondad, es decir, esta es su gracia, este es su favor, esta es su bendición hacia los indignos, hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos indignos. ¿Y quién es un indigno? Aquel que no es merecedor de lo que se le da. Hermanos y amigos, si nosotros no somos merecedores de las oportunidades que el Señor nos concede, si nosotros no merecemos la bondad del Señor Jesús, no merecemos su misericordia,
¿Por qué? Porque nuestras acciones, ¿qué es lo que merecen? Un castigo de parte del Señor Jesús, de parte de nuestro Dios. Pero es allí cuando se muestra la gracia, el favor de Dios, que nos da su bondad, nos da su bendición. Por eso, hermanos, nosotros debemos de comprender completamente en qué está basada la gracia de nuestro Señor Jesús. Y desde cuándo es que surge la gracia de Dios. Decíamos hace un momento que tanto la ley moral de Dios, la santa ley de Dios, como la gracia han ido siempre de la mano. Son inseparables. ¿Desde cuándo? Desde la caída del hombre. ¿Desde cuándo es que surge la gracia? Lamentablemente hoy muchos creen que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a reemplazar la santa ley de Dios, y por medio de ese sacrificio surgió la gracia. Cosa, hermanos, que la gracia surge desde cuando el hombre cae en pecado. ¿Y cuándo cae en pecado el hombre? Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva. Desde ese momento se dejó mostrar la gracia, se dejó ver el favor de Dios, la bendición y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya no merecía la oportunidad del favor de Dios, ya era indigno. Pero es ahí cuando se mostró la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el hombre siempre ha sido salvo y siempre será salvo por gracia. La ley lo que le mostró a Adán y a Eva fue su desobediencia, fue su mala acción que él hizo. Y eso es lo que hace también la santa ley de Dios, la que nosotros hoy tenemos. Nos hace ver nuestros males, nuestros pecados y nuestros errores. Eso es la gracia, así en brevemente explicado. Es la bondad, es el favor y la bendición de nuestro Señor Dios. Es decir, es algo que se nos da, que realmente no merecemos. Es un don inmerecido, eso es la gracia. Ahora bien, ¿qué es la ley? Pues en la Biblia, y espiritualmente hablando, la ley es un conjunto de principios o normas de conducta. Esa es una ley. El término usual hebreo traducido ley es Torah, palabra que significa toda la voluntad revelada de Dios, o cualquier parte de ella. Y cuando nosotros vamos y vemos en qué consiste la ley de Dios, qué es lo que nos dice la santa ley de Dios, nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, que esta ley, es decir, esta revelación escrita de la voluntad de Dios, da a conocer el propósito divino para el pueblo en esta tierra, para su pueblo en este mundo. ¿Qué es lo que da a conocer la santa ley de Dios? Su voluntad, que es lo que el hombre quiere que haga y lo que no quiere que haga. Ahí está nada más su voluntad. También refleja el mal carácter de la humanidad. De manera, decía el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, según Romanos capítulo 7, versículo 12. La ley de Dios, en pocas palabras, es donde el Señor expresa su voluntad. Y la ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley también es amor. Por eso es que también el apóstol Pablo dice de que el cumplimiento de la ley es el amor. En eso está basada la santa ley de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Por esta razón, queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender qué es la gracia y qué es la ley. Y si nosotros comprendemos el significado de cada una de estas cosas, tanto de la gracia del Señor, así también como la ley de Dios, vamos a comprender que cada una de ellas son inseparables y han ido juntas desde la caída del ser humano. Imaginémonos nosotros un gobierno sin ley, una ciudad sin normas, sin principios, sin leyes, un país sin ley. Hermanos, y eso sería un caos. Todos se vieran en la libertad de hacer lo que se les antojara. Cada uno de nosotros hiciéramos lo que bien nos pareciera y nadie nos dijera absolutamente nada. Fuera un gobierno
no estable. Y si el gobierno de Dios también no existiera ley, como muchos aseveran, hermanos, entonces no habría pecado. Si decimos que no hay ley, pues no hay pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que él no hubiese conocido el pecado si la ley no le hubiese mostrado su pecado. Y todos los que hoy en día, en estos tiempos, están rechazando la santa ley de Dios, están profesando que no hay pecado. Por eso decíamos, hermanos, que rechazar la santa ley de Dios y hacer creer que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo reemplazó la santa ley de Dios por medio de su gracia, es tergiversar completamente el plan divino de Dios, el plan de salvación. Y como decíamos, la suposición de que estar bajo la gracia significa que el creyente está ahora en libertad para desobedecer la ley moral de Dios con impunidad, esto es tergiversar completamente el plan de Dios, el propósito de Dios. En primer lugar, Dios en su amor ofreció su gracia al pecador, porque éste violó la ley divina. En su gran amor y misericordia, lo que Dios hace cuando el hombre cae en pecado, ofrecer su gracia, es decir, darle otra oportunidad. Y no nos dejó completamente en el vacío y en la perdición, porque Dios había sido tan claro con la humanidad, con el hombre, en haberle dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué ley quebrantó Adán y Eva? La santa ley de Dios, el mandato que Dios les había dicho: no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre tomó una mala elección y desobedeció el mandato de nuestro Señor Jesús, quebrantó la palabra de Dios, y por haber desobedecido se convierte en un pecador. Y por convertirse en un pecador, dice Romanos capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Pero es ahí, hermanos, cuando se muestra la gracia de Dios, es decir, cuando se le da al hombre otra oportunidad, indignamente, es decir, ya no lo merecía, ya no merecía esa oportunidad, porque Dios había sido tan claro, pero Dios se la concede. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, y porque Él dejó mostrar su gracia, aunque por nuestra desobediencia merecíamos el desagrado y la condenación de Dios. Sin embargo, no nos ha abandonado, dejándonos luchar con el poder del enemigo. Y todo lo debemos a la gratuita gracia de Dios. ¿Desde cuándo entonces existe la gracia? Desde el principio. Desde ahí surgió la gracia. Y desde ese momento han ido de la mano tanto la gracia como los mandamientos del Señor. Porque una vez nosotros, teniendo esta ley, ese espejo que nos hace ver nuestra deformidad de carácter, nuestro mal comportamiento ante nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que somos indignos, que somos pecadores. Y si queremos alcanzar la salvación, pues tenemos que ir a aquel a quien nos puede salvar y puede perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. Por esto, hermanos, en el pacto, la gracia ordenó nuestra adopción. En el momento en que el hombre cae en pecado, la gracia ordenó nuestra adopción. Y en el Salvador, cuando nuestro Señor Jesús estuvo acá en la tierra, ofreció su vida en sacrificio, la gracia efectuó nuestra redención. Allá fue la promesa, en el Edén. Y con ese pacto la gracia ordenó nuestra adopción, ser llamados nuevamente hijos de Dios. Ahora por creación, así también por redención, porque en el Salvador nuestro Señor Jesús la gracia efectuó nuestra redención. Pero lamentablemente hoy ese hermoso espejo que Dios nos ha dado para ver nuestra deformidad de carácter, la humanidad entera la está rechazando. No le place verse en ese espejo, porque se da cuenta de lo sucio que está del pecado. Se da cuenta que sus puntos de vista son muy diferentes a los de las Sagradas Escrituras, porque se dan cuenta que en la palabra de Dios les está prohibiendo muchas cosas que ellos no quieren dejar.
Y en vez de rechazar sus malas prácticas, sus malos hábitos, su mente carnal, sus pecados, rechazan a aquello que les muestra su pecado. Lo hace a un lado porque quieren seguir viviendo una vida como mejor a ellos les parezca. Qué lamentable, queridos hermanos. Y si nosotros recordamos qué fue lo que ocasionó la destrucción de Jerusalén, del pueblo judío, nos vamos a dar cuenta que será algo similar lo que ocasionará la destrucción de este mundo y de la humanidad entera en estos tiempos. ¿Qué fue lo que ocasionó la destrucción de Jerusalén y del pueblo judío? ¿Cuál fue el grande mal que ellos cometieron? Haber rechazado al Salvador. No reconocieron al Salvador, rechazaron a aquel quien entregó su vida por ellos y lo rechazaron. Por esa razón fueron destruidos. ¿Y qué está rechazando hoy el mundo entero? La santa ley de Dios. Y por rechazar la santa ley de Dios un día también serán destruidos. Aquellos que un día tanto negaron, aquellos que un día tanto rechazaron, un día se les pondrá enfrente para que se den cuenta que por medio de esos mandamientos un día van a ser juzgados, para ver si obedecieron o no obedecieron lo que en esta ley estaba establecido. Ahora bien, hermanos, si nosotros no hubiéramos caído, si el hombre no hubiese cedido a la tentación y no hubiese cometido pecado, es decir, no hubiese desobedecido, nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra, gracia. Dios ama a los ángeles que no pecaron, que realizan su servicio y son obedientes a todas sus órdenes, pero a ellos no les proporciona gracia. Dios no le proporciona gracia a los ángeles. ¿Por qué? Porque esos seres celestiales han sido obedientes, porque esos seres celestiales no han pecado, no saben nada de la gracia, nunca la han necesitado, pues nunca han pecado. ¿Quiénes son los que necesitan la gracia? ¿O quiénes fueron los que necesitaron de gracia? El hombre pecador. Los ángeles, ellos no comprenden qué es la gracia. Ellos no saben en qué consiste esta gracia. No logran a comprender en su plenitud cuál es el propósito de la gracia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice acá que Dios no les proporciona la gracia a ellos porque son seres celestiales. No saben nada de este don que Dios nos ha dado a nosotros, pues nunca la han necesitado, pues nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado a seres humanos indignos. Por nosotros mismos, hermanos y amigos, no la podemos buscar. Si ustedes se recuerdan cuando Adán se dio cuenta que había desobedecido la palabra de Dios, en vez de buscar a Dios, lo que hace es esconderse. No somos nosotros los que buscamos la gracia de Dios, más bien es Él quien nos busca. Fue enviada en nuestra búsqueda. Fue Dios el que nos busca a cada uno de nosotros. Dios se regocija en conferir su gracia en todos los que la anhelan. Y no porque sean dignos, sino porque son completamente indignos. Nuestra necesidad es la característica que nos da la seguridad de que recibimos este don. Y tenemos que darnos cuenta que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesús. Y necesitamos también comprender cuál es el propósito de la santa ley de Dios. La ley de Dios no fue dada para salvar a la humanidad, sino solamente fue dada para que el hombre se dé cuenta cómo es delante del Señor, cómo está su vida espiritual delante de su Creador. Es nada más un medio para que el hombre pueda ver su deformidad de carácter. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo da la respuesta: en ninguna manera. Imagínense si Adán y Eva hubiese tergiversado esta expresión como la está tergiversando el mundo entero de hoy en día. Ya que el Señor le dio la oportunidad, Adán y Eva podrían seguir comiendo de este fruto prohibido, de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, solo porque el Señor les dio su gracia. Hubiesen dicho ellos: bueno, como se nos dio la gracia, ya no tenemos que obedecer ninguna ley.
Al contrario, hermanos, debemos de apartarnos del pecado. Lamentablemente hoy se ha tergiversado la palabra de nuestro Señor Jesús, haciendo creer que no hay ley y que no hay necesidad de cumplir ninguna ley. ¿Y saben quién ha estado detrás de todo esto desde un principio? Ha sido Satanás, el enemigo de Dios, que desde en el cielo hizo creer a ángeles que no necesitaban ninguna ley para ser gobernados, que no había necesidad de mandamientos, que no había necesidad de leyes. Es un gobierno que Satanás ofreció sin ley, pues así necesitan hoy en el mundo, así necesitan llevar una vida cristiana ellos, sin ley. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás, que ha engañado a muchos y que ha hecho creer a muchos que no hay ley y que no se tiene que obedecer ninguna ley. Y lamentablemente, como dijo nuestro Señor Jesús, muchos han sido engañados, porque muchos se han dejado engañar. Quiera Dios, hermanos y amigos, nosotros, con la ayuda del Señor Jesús, no caer en las trampas de Satanás, porque sería nuestra perdición. En cuanto al uso de esta expresión, en el capítulo 5, Pablo ha hablado de la degeneración universal del hombre como resultado de la caída de Adán, pero le ha asegurado al creyente que a pesar de sus tendencias al mal, heredadas y cultivadas, la gracia de Dios es más que suficiente para salvarlo. Así como se la concedió a Adán y a Eva, así nos la concede a nosotros. Solamente necesitamos comprender que la gracia de Dios y su santa ley van de la mano, son inseparables, y de esta manera podremos alcanzar la salvación. Ahora terminamos con este consejo. La sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley. Esa es la astucia de Satanás, ese es el trabajo de Satanás, hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó la ley. Hacer creer que la muerte de Cristo no cambia, o que la muerte de Cristo cambió la santa ley de Dios. Pero nosotros tenemos que comprender que la muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo establece la ley de Dios. Y como lo hemos dicho, desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Van de la mano a través de todas las dispensaciones. Y sin la gracia, hermanos, sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural. La ley solamente fue dada para conocimiento del pecado. La ley fue dada para que el hombre conociera qué es pecado. Por eso Pablo dice: yo no hubiese conocido que la codicia es pecado si la ley dijera no codiciarás. Nosotros no hubiésemos conocido que la muerte es pecado si la ley dijera no matarás. Y así en la ley de Dios nosotros podemos comprender qué es pecado. Si solo existiera la ley y no la gracia, el hombre estaría completamente perdido. Y si solo existiría la gracia, hermanos, esto también sería un caos. Por eso es que no podemos pensar que solo hay gracia, tampoco podemos pensar que solo hay ley, porque si solo existiera la ley y no la gracia, el hombre estaría completamente perdido. Y si solo existiera la gracia y no hubiera ninguna ley, imaginémonos un gobierno sin ley, solo hubiera libertad y no hubiera ninguna ley, también, hermanos, sería completamente un caos. Dios pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a comprender estos dos temas importantes, la ley y la gracia, y que comprendamos la verdadera función de cada una de ellas y no caer en la sofistería de Satanás, que es en hacer creer que el sacrificio de nuestro Señor Jesús reemplazó la santa ley de Dios. Que no nos sigan engañando más y que Satanás no se siga aprovechando de nosotros, sino pidámosle al Señor Jesús entendimiento, sabiduría para comprender en lo verdadero y lo falso. Dios bendiga su palabra, y a todos nuestros queridos hermanos y amigos en esta mañana es nuestro deseo. Amén.
Bien, vamos a finalizar y vamos a hacer una oración para que el Señor pueda bendecir esta meditación. Cariñoso y amante Padre que estás en el cielo, una vez más elevamos nuestros pensamientos hasta el trono de tu gracia para agradecerte por tu misericordia, para agradecerte, Señor, por el conocimiento que nos has dado de tu santa palabra. Gracias porque nos ayudas a entender y a comprender tus consejos. Ahora suplicamos que nos des ese buen deseo y esa buena voluntad de poner en práctica cada uno de tus consejos reflejados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a moldar nuestra vida por medio de este espejo que tú nos has dejado, tu santa ley. Que en vez de rechazar tu ley, Señor, podamos rechazar nuestros pecados. Que en vez de abandonar la ley de Dios, podamos abandonar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y no nos apartemos de tu ley, sino que nos apartemos de nuestros malos caminos. Ayuda a comprender a la humanidad que necesita acercarse al Señor Jesús para que sea Él el que ilumine su mente, para que sea Él el que les dé esa sabiduría y no sigan siendo engañados por Satanás. Ayúdanos, Señor, a todos, para que podamos prepararnos y que Satanás no tome ventaja de nuestra vida, sino que nosotros, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, podamos avanzar y crecer en la vida espiritual. Muchas gracias por todo. Bendice a los hermanos que necesitan de tu ayuda, tanto física, material, así también espiritual. Suple cada uno de sus necesidades y ten misericordia de todos ellos. En Jesús lo agradecemos y suplicamos estos favores junto al perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, hermanos, un saludo para todos los hermanos y amigos que estuvieron escuchando el consejo de la palabra de Dios. Esperamos que sea de mucha ayuda en nuestra vida espiritual y que Dios pueda bendecirles grandemente. Es nuestro deseo. Amén.